Vamos a comenzar entonces planteando el problema. Nos acaba de decir que tenemos un reactor en el cual se llevan a cabo dos reacciones, en la cual A produce B y B produce C. En este problema nos dice que tenemos que tomar las siguientes consideraciones. Se desea obtener una concentración C sub C de salida partiendo de un reactivo con concentración C inicial, sabiendo igual que al inicio no hay nada de B y no hay nada de C. ¿Cuál es el caudal F que el reactivo, bueno, que se debe alimentar para un volumen dado de V? Esa V es el volumen del reactor. Además nos pide determinar cuáles son las concentraciones de salida. En esta reacción nos da los siguientes datos, nos da los valores de la constante de velocidad y nos da las concentraciones tanto del inicio de A como de la salida de C. En este caso, como ya habíamos hablado antes, el primer paso cuando uno tiene una reacción química es establecer la cinética para cada uno de los componentes, tanto para A como para B como para C. Una vez establecemos la cinética para cada uno de los componentes, lo que tendríamos que hacer ahora es un modelado. Ustedes saben que un modelado nace a partir de lo que son los balances. En este caso, tras que ustedes ven el problema, me tienen que decir cuántos balances van a querer realizar o cuántos deberían realizar para definir por completo el sistema. ¿Vamos? A primera impresión, ¿cuántos balances? 3. ¿Tres? ¿Por qué tres? La cantidad de componentes. Por la cantidad de componentes. Ya, muy bien, ¿no? Entonces tenemos que ver la cantidad de componentes que van a estar involucrados en la red. Bueno, en todo el sistema, que quiere ser A, B y C. En este caso, yo siempre realizaría uno por cada componente y uno de manera global. Uno de manera global hace referencia a los flujos, es decir, a la cantidad de flujo total que entra y a la cantidad de flujo total que sale. ¿Cuándo no hay necesidad de realizar ese balance en flujos? Cuando el volumen es constante. ¿Ya? Si a ustedes le dicen que el volumen es constante, o bueno, que el flujo volumétrico en sí es constante, entonces no hay necesidad de realizar ese balance de flujos globales. Entonces vamos a partir realizando los balances parciales. Balance. En este caso tendremos que realizar un balance para cada uno de los componentes, como ser para el componente A, para el componente B y por último para el componente C. Para el componente C. Realizamos los balances. Bueno, vamos a ver, ¿no? Qué cantidad de A entra, qué cantidad de A sale y qué cantidad de A se genera o se consume. Entonces partimos de que los balances se realizan como entrada menos salida más generación menos consumo igual a la acumulación. Antes de empezar con los balances, sí, no nos olvidemos de las consideraciones que ustedes van a querer tomar para hacer su modelado. ¿Qué consideraciones consideran que, bueno, piensan que son necesarias para que podamos modelar el problema de una manera sencilla? ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir que el sistema es estacionario. Nosotros nos encontramos en un sistema en estado estacionario. Así de esta manera eliminamos la acumulación. También podríamos decir que estamos en un sistema isotérmico. Entonces, de esa forma, la constante de velocidad son constantes en todo lo que es el punto del reactor. Y también podríamos decir que las propiedades físicas, isotérmica, podríamos decir que las propiedades físicas son constantes. Además, si en el sistema se está llevando a cabo una reacción química, debo especificar, hay una reacción química. Y listo. Si es que yo necesitase más constantes a medida que pase o voy resolviendo el problema, voy colocando, ¿no? Si necesito algo más, voy y lo coloco en consideraciones. Empezamos con A entonces. ¿Qué cantidad de A está entrando al problema? O bueno, ¿qué cantidad de A está entrando al sistema? En este caso, la cantidad que entra de A va a ser igual al flujo por la concentración inicial de A. Entonces está entrando flujo por concentración inicial de A. ¿Qué cantidad de A está saliendo? La cantidad de A que está saliendo va a ser igual al flujo de salida por la concentración de A de salida. Más
cinética de A por el volumen del reactor en el cual se lleva a cabo la reacción química, igual a cero. Por eso le dije que es lo bueno de realizar esta cinética antes de empezar el problema, porque ahora sencillamente, como ya yo sé cuánto es la cinética, reemplazo. Menos K1 por CA. Listo. De la misma manera para B. ¿Qué cantidad de B está entrando? No tengo nada de B a la entrada. Entonces aquí llegaría a ser 0. Menos qué cantidad de B está saliendo. Esto lo voy a borrar para que empecemos de nuevo. Está entrando 0 cantidad de A. Perdón, 0 cantidad de B. Menos la cantidad de B que sale va a ser igual al flujo por la concentración de salida de B. Flujo por la concentración de salida de B. Entonces ahora vamos, esa es la cantidad de B que está saliendo. Más menos la cantidad que se consume, entonces sería más la cinética de B por el volumen de B. Y todo eso va a ser igual a 0 porque es un sistema estacionario. Como ya nosotros habíamos definido la cinética anteriormente, sencillamente reemplazamos. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Y por último, hacemos el balance para C. En el caso de C, tendríamos nosotros que realizar, o bueno, que ver qué cantidad de C está entrando. No entra nada de C, entonces sería 0, menos la cantidad de C que sale. La cantidad de C que sale es igual al flujo por la concentración de salida de C. Flujo por la concentración de salida de C. Más la cinética de C por el volumen del reactor en el cual se lleva a cabo la reacción química. Entonces sería más K2 por CB. Si ustedes quisieran, antes de haber realizado los balances, hubiesen hecho eso de los grados de libertad, ¿no? Grados de libertad, así rápidamente, de la forma resumida, y me decían cuántos eran los grados de libertad. Si no, ya bueno, ni modo. Entonces, en este caso vemos que la reacción, o bueno, vemos que el modelado nos quedó de la siguiente manera, ¿ya? Este sería el modelado para nuestro sistema. Yo a partir de este modelado tendría que resolver y encontrar los valores de cada una de las variables. Para hacerlo más sencillo, si ustedes quieren, los valores que ustedes ya conozcan los pueden reemplazar y así tienen menos incógnitas. Vamos. Entonces, aquí cómo quedaría. Yo no sé cuánto vale el flujo, por lo tanto yo solamente lo voy a dejar como flujo. Sé cuánto vale la concentración inicial de A, sabemos, ¿no? Vale 1. Entonces podemos reemplazar 1. Menos el flujo no sé cuánto vale y la concentración de salida de A tampoco. K1. K1 vale 5. La concentración de A no sé. Y el volumen vale 100. Entonces sería 5 por 100 por concentración de A. Que si ustedes quieren lo ponemos directo, ¿no? Menos 500. Entonces todo esto igual a 0. De la misma manera acá, vamos viendo que flujo no conozco, concentración de B tampoco conozco, pero K1 sí conozco. K1 vale 5 y K2 vale 2. Y el volumen tiene un valor de 100. Entonces yo esto lo puedo ir simplificando, como ustedes lo vean conveniente. Yo recomiendo sí, no tener en este caso cuando vayan a hacer búsqueda de raíz lo que son los paréntesis. Mejor es tenerlo todo sin paréntesis. Entonces aquí me quedaría más 500 CA menos 200 CB. Y todo eso igual a 0. Y finalmente la última ecuación o el último balance, F no conozco, pero CC sí conozco, vale 0,9. Entonces yo voy colocando menos 0,9 más K2 que vale 2 y el volumen que vale 100. Y yo sé que 2 por 100 es 200. Entonces me quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo me quedaría entonces finalmente mi modelado? Mi modelado para este problema en específico me quedaría así. Vamos, primera ecuación.
Segunda ecuación. Y por último, tercera ecuación. Y si ustedes quieren fijarse si este sistema de ecuaciones se puede resolver o si es que les falta algo, tienen que contabilizar cuántas incógnitas tienen en ese sistema de ecuaciones y cuántas variables, perdón, cuántas incógnitas tienen y cuántos, cuántas ecuaciones tienen, ¿no? En este caso podemos ver que tenemos en la primera ecuación una incógnita, dos incógnitas. En esta tendríamos, ya está repetida arriba, tendríamos con esta tres incógnitas y así. Vemos en total que el número de incógnitas en este sistema de ecuaciones son tres y ustedes tienen tres ecuaciones. Por lo tanto, este sistema se puede resolver. La cantidad de incógnitas coincide con la cantidad de número de balances o número de ecuaciones. Entonces se puede resolver. Ustedes lo pueden resolver como ustedes deseen. No habría problema a menos que les especifique qué método utilizar. Si no les especifica el método, entonces ustedes lo pueden resolver por lo que ustedes vean conveniente. Pero ahora vamos a practicar un poco con el método picar. ¿Ya? ¿En qué consiste el método picar? El método picar consiste en que usted defina cuál va a ser su variable de decisión. ¿Cuál es su variable de decisión? Variable de decisión es la variable o el primer valor que ustedes van a meter al problema o meter al sistema. Y con ayuda de esa variable de decisión, usted va a tratar de encontrar todas las demás variables. Por ejemplo, yo digamos, es como es un método iterativo, consiste en que usted se pruebe con un valor y a partir de ese valor se forma un ciclo y ese ciclo termine resolviendo el sistema o hallando todos los valores para que esto tenga sentido, todo converja. Entonces la variable de decisión es la variable que usted va a ingresar a la iteración. Para que recordemos un poco, su variable de decisión en este caso llegaría a ser esa x, la raíz con la que usted va a ingresar al sistema. A mí me debe decir acá, o bueno, si no les dice, ustedes eligen. Aquí fíjense que me dice, ¿cuál es el caudal F del reactivo que debe alimentarse para un volumen dado de V? Entonces quiere decir que la variable que ustedes van a tratar de ingresar para que les salga el resultado final llegaría a ser el flujo de alimentación. Entonces, esa es mi variable de decisión. Yo voy a decir que al inicio, no, bueno, voy a tantear con un valor de, no sé, 300 de flujo de entrada. Entonces, a partir de ese valor, el problema tiene que correr y encontrar si es que esos 300 están bien o si no, corregírmelo y darme el resultado correcto. Entonces, una forma de ver cuál puede ser su variable de decisión, y lo vamos a pintar con colores, primero sería simbolizar todas las variables con un mismo color, o si quieren subrayenla. También para ver, de repente tal vez mi flujo en realidad no es F, tal vez mi variable de decisión no es, puede ser F, puede ser cualquiera en realidad, pero tal vez no me conviene que sea F. ¿Cómo sé cuándo me conviene y cuándo no? Va. Entonces vamos a pintar todas las variables con un color diferente. Donde yo vea CB, entonces la pinto con un color. Y donde yo vea CA, también con otro color. Eso más que todo para que a mí me ayude a ubicarme y elegir la variable de decisión correcta o la variable de decisión más fácil. Fíjense, su variable de decisión tiene que ayudarles a usted a encontrar todas las demás variables, por si acaso. Esa es su variable de decisión. Entonces, para saber si mi variable de decisión me conviene que sea esa, yo tengo que fijarme. A ver, si yo conozco el valor de mi flujo, inmediatamente, ¿qué valor de otra incógnita puedo conocer? Antes que me responda. Para saber eso, yo tengo que fijarme en mi sistema o en mi modelado. Tengo que fijarme en mi modelado. Póngale, yo hacía esto para ganar tiempo. La primera ecuación solamente me involucra F y me involucra concentración de A. Mi segunda ecuación me involucra F, concentración de A y concentración de B. Y mi tercera ecuación me involucra F y concentración de B. Ahí está. Entonces, eso a mí me ayuda. Pongámosle, si yo conozco F,
automáticamente, gracias a mi primera ecuación, yo podría encontrar C sub A. Listo. Ah, pero también sé de que si yo conozco F acá, podré encontrar C sub B. Entonces podría encontrar todo. Entonces F es una gran variable de decisión. Es una gran variable de decisión. Porque inmediatamente yo conociendo F, puedo encontrar las otras dos incógnitas. Vamos a ver qué hubiese pasado si hubiera escogido otra variable de decisión. Fíjense. Si yo hubiera escogido CB, si yo hubiera escogido CB en mi primer paso, lo único que pudiese hallar, ¿qué sería? Si yo solamente conociese CB, o bueno, si pusiera mi variable de decisión como CB, me doy cuenta que tras que conozco CB, conozco F. Ah, pero no puedo conocer CA porque aquí me faltaría esa F que tendría que haber encontrado acá. Entonces, CB igual es una variable de decisión, pero mejor como variable de decisión está F, porque F me relaciona inmediatamente dos. CB solo me relaciona inmediatamente una. Entonces ahí ya tienen ustedes un punto para saber cuál es su variable de decisión. O bueno, cómo escoger su variable de decisión. Es como cuando a veces tienen un montón de posibilidades, ¿no? Y tienen que escoger la mejor o la que les conviene. Entonces, en este caso, mi variable de decisión va a ser F. ¿Cómo sigue? Vamos a armar un pequeño diagrama de flujo para ver cómo va a ser la programación del sistema. ¿Ya? Iniciamos. Ahí. En este caso, inicio. Y todo inicio tiene su fin, ¿no? Entonces vamos a colocar inicio y fin. Fin. ¿Qué pasa? El primer paso que yo voy a hacer es denotar cuáles son mis variables conocidas. Siempre, el primer paso es entregarle al sistema el valor de mis variables conocidas. Y aquí, ¿qué variable yo conozco? Bueno, conozco todas estas, ¿no? Entonces, mi primer paso sería entregarle a mi sistema todas estas variables conocidas. Esta no. O sea, todos los datos numéricos. Entonces, yo podría colocar esto. Mis variables conocidas. Como segundo paso, empieza la iteración. Como segundo paso, mi sistema me va a pedir a mí que coloque mi variable de decisión. Entonces me va a pedir el valor de mi variable de decisión. Como es un dato que yo voy a ingresar al sistema, se lo simboliza con este símbolo. Entonces, ¿qué dato voy a ingresar a mi sistema? Voy a ingresar como variable de decisión el dato del flujo. Listo. Y a partir de ese dato empiezan las operaciones. ¿Qué cálculos se van a realizar? Como es un método iterativo, yo tengo que basarme en una tolerancia. Entonces acá vamos a añadir también una tolerancia que ustedes quieren, con la cual se quieren manejar, ¿no? Por ejemplo, yo me quiero manejar con una tolerancia de 0,01 o 0,01, 0,001. Ustedes deciden la tolerancia. Esa tolerancia es qué tan cerca quieren estar del resultado correcto. Entonces, vamos. ¿Qué más podría hacer? Como yo tengo que basarme en esa tolerancia, tenemos que definir un error. Un error va a ser, este nabla que ven acá es un error. O sea, es el porcentaje de alejamiento, bueno, es la cantidad de unidades en la cual se aleja la respuesta correcta con la respuesta tanteada. ¿Ya? Vamos a decir que F es mi respuesta tanteada y F1 es mi respuesta corregida. Entonces, este nabla a mí me dice el error o la diferencia que va a haber entre uno y otro. Entonces aquí lo vamos a hacer un poco más grande. Vamos a hacer un poco más grande. Ahí. Entonces, yo me quiero manejar inicialmente con un error de 1. Voy a ponerle 1 para que el problema me corra. ¿Ya? Ese va a ser mi error. Pero no se olviden que hay dos errores. El error que les va a salir con el signo, es decir,
Puede ser que f menos f1 me salga negativo o positivo, según qué tan grande sea mi respuesta tanteada o qué tan chica sea mi respuesta tanteada. Pero a mí no me conviene basarme en un error con signos. ¿Por qué? Porque si yo le pongo que mi error con signo sea menor a la tolerancia, puede ser que me salga menos 500 y menos 500 es menor a 0,001. Pero fíjense que hay 500 unidades de diferencia entre lo correcto y lo tanteado. Entonces no me conviene. A mí mi error me conviene trabajarlo como algo absoluto. Entonces por eso es que le voy a poner D2 o si quieren DD, creo que el ingeniero utiliza DD, que ese sería el error absoluto. Le voy a poner 1, ¿para qué? Para que cuando yo ingrese el valor a la computadora, va a haber una condición. Va a haber una condición. La condición de entrada es la siguiente. ¿Cuál va a ser mi condición de entrada? No va a entrar acá el programa completo. ¿Cuál va a ser mi condición de entrada? Mi condición de entrada va a decir, el programa se va a ejecutar siempre y cuando el error sea mayor a la tolerancia. Mayor o igual a la tolerancia. ¿Por qué pongo eso? Ponemos que el programa se ejecute siempre y cuando el error absoluto sea mayor que la tolerancia, porque una vez el error sea menor a esa tolerancia, entonces quiere decir que las respuestas están bien cercanas. Y por eso le pongo acá 1, ¿no? Porque si yo acá no le pusiese valor, el programa no tuviese con qué comparar. Entonces esto no podría empezar nunca. Por eso es que si le pongo que el error inicial es 1, entonces sí o sí 1 es mayor a la tolerancia. Entonces va a arrancar el programa. Listo. Empezamos. Una vez arranque el programa, va a tomar dos caminos. Esto es un ciclo, por si acaso. Mientras eso sea verdadero, se va a ejecutar el ciclo. Y cuando eso ya no se cumpla, se sale del ciclo. Se sale. Entonces tienen dos caminos. Uno mientras el ciclo sea verdadero y otro cuando el ciclo ya no se cumpla. ¿Qué va a pasar cuando el ciclo sea verdadero? Empieza el método de picar. Empieza el método de picar. ¿En qué consiste? Para eso es que nosotros primero tendríamos que haber hecho el modelado, para ver cuál va a ser mi primera ecuación, cuál va a ser mi segunda ecuación y cuál va a ser mi tercera ecuación. Fíjense, yo les ayudo. Ya habíamos dicho que mi variable de decisión era f, y ya habíamos identificado qué otras variables puedo conocer a partir de esa f. Entonces, el método de picar, aquí empezamos, método de picar, consiste en que ustedes agarren las ecuaciones de su modelado y despejen las variables que pueden conocer a partir de su variable de decisión. Por ejemplo, en la primera ecuación, si yo despejo concentración de A, voy a poder encontrarla a partir del valor de F. Despejemos. Aquí me va a quedar, F se queda en este F menos F por CA. Aquí podemos factorizar CA, ¿no? Y me va a quedar CA, entre paréntesis, F más 500 igual a 0. Voy a volver a colocar la ecuación para que no nos perdamos. Ahí. Estoy factorizando CA con su signo. Entonces, esta CA la puedo pasar con el signo y me va a quedar F más 500. Ahora, para terminar de despejar, esto que está restando, lo puedo pasar al lado derecho a sumar. Y me va a quedar así. Y finalmente, podemos despejar CA pasando todo a dividir. CA va a ser igual a F sobre F más 500. Entonces, nótese que ya acabamos de encontrar CA a partir de F. Muy bien, ya está la primera ecuación. Listo. Ahora, ¿qué otra ecuación sería directamente? Sería la tercera, ¿no? La tercera me ayuda a encontrar CB. Entonces realizo lo mismo. Entonces realizamos lo mismo. ¿Qué va a pasar en esa tercera ecuación? En esa tercera ecuación, de la misma manera, nosotros podemos hallar CB. ¿Cómo? Si despejamos, a ver, este 0,9F que está acá, voy a pasar al otro lado a sumar y me va a quedar lo siguiente. Y por último, CB
que está aquí multiplicándose con un 200, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Y me quedó lo siguiente. Entonces ya puedo encontrar CB a partir de F. Y listo, ya tengo CA y CB. Pero tal vez ustedes digan, pero si ya encontramos todo, ¿para qué hacemos el método? En realidad es para eso. Una vez nosotros tenemos el valor de todas las variables, necesitamos una ecuación de comprobación. Y esa ecuación de comprobación es la que le falta. ¿Cómo? Vamos. En esa tercera ecuación, que es la que nos está faltando, nosotros vamos a encontrar el valor de la f corregida. Es decir, en este caso vamos a despejar nosotros f. ¿Cómo nos quedaría? Menos f por cb más 500 ca menos 200 cb igual a 0. Tratemos de dejar a f sola. Entonces, como f está restando en el lado izquierdo, lo vamos a pasar a sumar al lado derecho. Y ahora esa f me está estorbando para que podamos despejar por completo. Perdón, esa cb me está estorbando para que la pueda despejar de una mejor manera. Entonces lo que hago es pasar cb a dividir al otro lado. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría 500 ca menos 200 cb sobre cb. Entonces acabo de encontrar el valor de la f corregida. Y esa es la f que ustedes van a llamar f1. O bueno, como ustedes la quieran llamar. Pueden llamarla f1 o f', como ustedes deseen. Entonces, este valor de f1 es el que se va a comparar con el que ustedes tantearon. Y ahí vamos a ver qué tan cerca están. ¿Ya? Volviendo entonces al diagrama de flujo, al diagrama de flujo, ¿qué pasa? Volvemos al diagrama de flujo. Habíamos dicho que ya escogimos la variable de decisión, ya habíamos dicho cuáles eran nuestros puntos de operación. Ahora vamos a continuar. A ver, un ratito. Ya. ¿Qué sucede? Entonces, una vez nosotros entramos al ciclo, todo lo que acabamos de decir acá, analíticamente, tenemos que pasarlo al programa. Entonces, ¿qué va a pasar con el programa? El programa habíamos dicho que primero va a determinar CA a partir del valor de F que estoy metiendo. Entonces, va a determinar CA. Primera operación. Para que esto continúe, vamos a decir de que continúa en la siguiente página. Ahí, ¿ya? Ahí. Entonces, lo primero que habíamos dicho era que íbamos a encontrar CA a partir de F. Después íbamos a encontrar CB a partir de F. Entonces la máquina va a encontrar CB ahora a partir de F. Y finalmente, una vez encontrando CA y CB a partir del dato tanteado, lo que va a encontrar es ahora el nuevo dato corregido, el valor de F1. Y una vez yo tengo el valor tanteado y el valor corregido, lo que vamos a hacer es encontrar cuánto de diferencia o qué tanto se aleja lo tanteado con lo corregido. Y ese es el valor de mi error, f menos f1. Finalmente, ya una vez tengo el valor de ese error, lo que hacemos es, como a mí no me interesa saber el signo, porque no es que quiera estar 500 atrás o 500 adelante, sino que en realidad quiero saber qué tan alejado estoy, no para qué lado. Entonces voy a encontrar el valor absoluto. Lo absoluto me va a ayudar a quitarle el signo a esa diferencia. ¿Ya? Bueno, aquí era F1 menos F, perdón. F1 menos F. Entonces aquí voy a encontrar el valor absoluto de ese error. Y finalmente, una vez tengo el error absoluto, vuelve a hacerse el ciclo. Vuelve a hacerse el ciclo. Pero antes de volver a hacerse el ciclo, yo tengo que corregir el valor de la F. Por ejemplo, ¿qué tal si ese error fue muy grande? Digamos que el error fue 300 o no sé,
salió mal, digamos, salió el error de 5, ya 5, pongámosle 5. Entonces, si yo volviese a iniciar el ciclo sin corregir esa f, volvería y volvería y volvería porque la f nunca se corrigió. Ahí es donde entra el método Picard, que me dice que el valor corregido va a ser igual al valor que yo tanteé menos la función de x1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mi nuevo valor de f va a ser igual, escuchen, mi nuevo valor de f va a ser igual a mi antiguo valor de f, al que yo había tanteado, menos el error, porque mi función es esta es mi función, f1 menos f. Entonces quiere decir que gracias a esto voy a corregir el valor de f y una vez vuelva a entrar al ciclo, va a empezar otra vez el problema. Pero ya no con la misma f, sino con esa f corregida. Y volvemos. Aquí estamos. Ahí. Entonces aquí va a volver a entrar al ciclo y va a preguntarse, ¿el error es mayor que mi tolerancia? Ah, sí es mayor, entonces vuelve a hacer el cálculo. Ya no con la f que habíamos tanteado, sino con la f corregida. Y lo mismo, ¿hasta qué? Hasta que el error sea menor a la tolerancia. Una vez el error sea menor a la tolerancia, sale del ciclo. Y sale del ciclo directamente a botarme el resultado. Entonces acá, una vez salió del ciclo, me va a botar el resultado correcto. Y listo. Una vez ya tengo el resultado correcto, lo que podríamos decir es que el problema finalizó. Y le pido al programa que me lo imprima, o sea, que me muestre cuánto es el resultado correcto. Ahí. Para decirle, bueno, para simbolizar una impresión de resultados, el símbolo que se debería colocar es esto. Bueno, no es exactamente, ¿no? Pero parecido. Es este. Ya. Entonces, este símbolo a mí me está diciendo que se van a imprimir los valores. ¿Qué valores quiero que me muestre la compu? Quiero que me muestre el flujo, la concentración y las concentraciones de salida, ¿no? Porque eso era lo que me pedía. El flujo y las concentraciones de salida. Entonces, finalmente, con esto ya podemos dar por finalizado el problema de Picard.